Bueno, pues bienvenidos a la sesión número 11 de React.js. En este caso vamos a hablar sobre buenas prácticas y sobre todo estructuración de proyectos. Es decir, vamos a intentar ir asentando un poco la base de cómo estructurar todo esto. A día de hoy tenemos, hemos visto que podemos crear componentes, que podemos crear carpetas de modelos, etcétera. Entonces la idea de esto también es ver cómo podemos organizar nuestros proyectos de una manera más o menos eficiente, ¿vale? Entonces voy a dar algunos consejos, vamos a entender lo que son las vistas de forma suficientemente clara, vamos a entender también, digamos, algunos consejos que os voy a querer dar para creación de proyectos y mantener sobre todo una estructuración para luego el mantenimiento y la extensibilidad de la aplicación. ¿De acuerdo? Serán unas pinceladas sencillas, pero todavía estamos un poco en la introducción de React dentro de lo que cabe. Entonces, en sesiones posteriores y dentro del proyecto que estamos desarrollando durante el curso, pues avanzaremos en todo esto y seguramente ampliemos estos puntos de los cuales voy a hablar hoy. Además, también, en la siguiente sesión sí que ya hablaremos de otros puntos, pero la idea principal es ya ir quedándonos con los conceptos suficientemente claros para ir montándolo de forma adecuada cuando avancemos en el proyecto en siguientes vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente tenemos que hablar ahora mismo, o tenemos que empezar a hablar de qué es una vista, ¿de acuerdo? O qué entendemos por vista, qué es el modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Y cómo estamos nosotros utilizando esa información para vincularla con la aplicación web. Actualmente siempre se ha hablado de modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de un poquito de todo esto. Actualmente lo estamos utilizando dentro de React, pero realmente estamos utilizando un modelo, un MVC un poquito distinto. Estamos haciendo un modelo vista controlador de la vista. Es decir, no tenemos un único controlador, sino que tenemos varios controladores y cada componente está preparado o creado a partir de un modelo de datos que puede ser el propio estado del componente, ¿de acuerdo? O información que queramos renderizar o pintar o actualizar. Luego hablaremos del estado global de la aplicación en otras sesiones, pero también es importante tenerlo en cuenta. Y luego también tenemos, por lo tanto, una vista asociada a cada componente y a cada controlador. Entonces, voy a hacer aquí voy a compartir pantalla, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño dibujo, a ver si puedo hacerlo, para que nos quede más o menos claro lo que estamos realmente haciendo, ¿no? Bien, voy a poner aquí un poquito más grande para que se me pueda ver. A ver, ahí estoy, creo que así se me verá. Bien, entonces lo que vamos a entender principalmente es qué es el modelo vista controlador y por lo tanto cómo realmente está funcionando, ¿vale? Entonces partimos de tener el controlador, que realmente el controlador básicamente interactúa entre el modelo, ¿de acuerdo? Que son los datos, la información y la vista, que es la forma en la que la representamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí la vista y realmente en el modelo vista controlador puro, ¿de acuerdo? Tenemos una vista, un controlador y un modelo. Mientras que en el modelo vista controlador de la vista, que es realmente lo que estamos utilizando y lo que se viene utilizando actualmente en prácticamente todos los frameworks, tenemos un pequeño controlador para cada una de las pequeñas vistas, para cada componente, ¿vale? Y luego tenemos también, por lo tanto, un modelo de datos o una información. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, digamos que el controlador recibe, vamos a ponerlo con una flechita, datos, ¿de acuerdo? Del modelo y a su vez actualiza el modelo. Entonces, cuando dentro de nuestro paradigma, que al final es React.js, dentro de nuestra librería, cada uno de estos JSX están compuestos de controlador, que básicamente es la clase o la función, la vista, que es nuestro JSX, es decir, el render o el return de la función, y el modelo, que es el estado de los datos que se están de alguna manera comunicando y pintando en la vista. Este modelo puede ser una clase, puede ser una lista de clases, una instancia de una variable, ¿vale? El modelo básicamente es la información y por lo tanto la lógica es la información que puede estar persistida localmente dentro de la aplicación o incluso estar persistida
en una base de datos externa a través de una API RESTful o otra manera de comunicarse, ¿vale? Entonces, el controlador, ¿qué es lo que hace? Realmente envía los datos a la vista. Entonces, todos los procesos que hemos visto de la lógica, del control, del ciclo de vida del componente, implican modificaciones en la vista, como ya veíamos a través de el useEffect u otras dentro de los hooks o a través de de las funciones de ciclo de vida que tenemos dentro de nuestros componentes de React. Entonces, la vista realmente es nuestro HTML o nuestro JSX, nuestro controlador es el JavaScript puro que tenemos dentro de la función antes del return y el modelo es el estado del componente o el estado de la aplicación. Entonces, realmente lo que ocurre aquí es que el controlador envía información, vamos a ponerlo en color rojito o azul, envía los datos a la vista, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario realmente a través de la vista interactúa a través de botones, eventos, acciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el usuario a través de la aplicación web al final, vamos a pintarle por aquí, solicita información, darle de verde. Esto no queda muy bien, vamos a pintarlo con un cuadradito. El usuario como tal va a pintar o va a solicitar la información al controlador, ¿vale? A través de un evento, un clic o algo, a través realmente de la vista, ¿de acuerdo? Entonces, este usuario solicita los datos que el controlador debe, por lo tanto, solicitar al modelo, de alguna manera. Entonces recibe los datos o se comunican datos realmente. Y se actualizan y se borran y lo que tenga que pasar, ¿vale? Aquí dentro. Vamos a ponerlo así. Y además, la vista, es decir, el controlador gestiona lo que tenga que gestionar, actualiza la vista y a través de la vista es como el usuario realmente recibe esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, muestra los datos, ¿vale? Esto de aquí voy a borrarlo un momentito y lo voy a pintar en rojo. Entonces, esta forma de trabajar es la forma que nosotros llamamos MVC, ¿vale? Que es modelo, vista, controlador. O luego también tenemos el concepto de MVCV, que es modelo, vista, controlador de la vista, que es realmente como se está utilizando los últimos frameworks y librerías en el mundo moderno, en el mundo del desarrollo web y el desarrollo multiplataforma y móvil, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la filosofía. Tenemos, por lo tanto, un controlador que se encarga de gestionar la información, actualizar o leer del modelo los datos que se tienen que pintar en la vista. Estos datos que se pintan en la vista son los que accede el usuario y a través de la propia aplicación se solicitan modificaciones, datos, actualizaciones, lo que sea. Y luego el modelo es realmente quien persiste o quien tiene esa información. Por lo tanto, dentro de la lógica, repito, de nuestros componentes de React, el controlador es la función, la clase, nuestros archivos JavaScript, el modelo es el propio estado del componente, ya sea por hooks o demás, o el propio estado de la aplicación, que puede ser compartida a través de contextos o a través de Redux, etcétera, ¿vale? Cosas que veremos en otras sesiones, pero luego también tenemos la vista, que será esa parte visual que va a tener el usuario para interactuar con la aplicación. Entonces, esta es la filosofía, por lo tanto, del modelo vista controlador, del modelo vista de controlador de la vista, y cuando nosotros hablamos de vistas dentro de React, realmente estamos pensando en
cómo vamos a pintar nuestros contenidos, ¿de acuerdo? Cómo vamos a organizar nuestras estructuras de componentes. Al fin y al cabo, dentro de la jerarquía de componentes que vamos a tener mucha complejidad. Es decir, hablábamos de los componentes de tipo contenedor y componentes de tipo puro, ¿vale? Pero después podemos tener componentes de orden superior que pueden tener varios componentes de tipo contenedor y a su vez también interiormente componentes de tipo puro. Esto quiere decir, por lo tanto, que hay que intentar organizar nuestros proyectos de React de una forma más o menos eficiente, de manera que la lógica esté en la parte superior, ¿de acuerdo? En las partes más superiores del árbol de componentes y al mismo tiempo los datos, los modelos, la información y todo también esté accesible desde ese punto. Y el resto de componentes simplemente a través de props, ya sean eventos hacia el padre o del padre hacia el hijo, se puedan comunicar. Es decir, intentar evitar estados privados en los componentes más pequeños. Solo a través de props se realizan esas operaciones y son el modelo, el controlador y la vista realmente importantes dentro de React son los de orden superior. Por lo tanto, normalmente hablamos de tipo contenedor, por ejemplo, a un componente que va a contener la información de otro componente de orden inferior o de otros componentes de orden inferior. Cuando hablamos de vistas o de páginas, al fin y al cabo estamos hablando ya directamente de un componente que va a englobar otros muchos componentes de tipo contenedor, componente puro, y a los cuales también vamos a poder navegar. Entonces, cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de vistas, estamos hablando, ¿vale?, de vistas o de componentes que van a ser la vista por la cual va a interactuar el usuario, va a ser básicamente nuestras páginas, ¿de acuerdo? También podríamos crear una carpeta que se llamase views, ¿de acuerdo? Y realmente es lo mismo que nuestras pages. La idea es tener, por lo tanto, un punto de acceso para el usuario para que tenga un controlador concreto que ya se encargará de actualizar el modelo y actualizar los datos de la información. Entonces, este tipo de páginas o componentes de tipo vista están pensados para englobar otros componentes de orden inferior, ya sean contenedores o puros. Entonces, la idea, sobre todo, es que estas páginas contengan componentes. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una serie de componentes, por ejemplo, por aquí, que nos permitan plantear otros contenidos dentro de estos otros componentes. Accesibles, por lo tanto, yo desde la página de Home, a través de ese componente general, que es la vista general de mi aplicación, yo solicito cosas. Y por debajo estoy interactuando con otros componentes más pequeños. Entonces, por ejemplo, dentro del 404 vamos a crear un archivo que le vamos a llamar, por ejemplo, not found page.jsx, ¿vale? Y vamos a crear, bueno, vamos a darle algún valor. La idea sobre todo de este es básicamente que al usuario le informemos de que una determinada ruta no existe dentro de nuestros endpoints del proyecto. Entonces vamos a hacer un RFC, un componente funcional, que lo que devuelva simplemente será un H1 y que ponga 404 page not found. Por lo tanto, esta era una página pensada principalmente para ser cargada en una ruta concreta, es decir, una vista que debe ser cargada en una ruta. En siguientes sesiones, ¿de acuerdo?, más adelante hablaremos de cómo utilizamos las rutas dentro de React, ¿de acuerdo? Bien, aparte del not found, pues vamos a, por ejemplo, a poner en el auth, vamos a ponerle, por ejemplo, un login page, ¿vale? En esta página de login, pues tendríamos el login form, por ejemplo. Entonces vamos a venir aquí dentro del auth y vamos a crear otro archivo que se va a llamar login page.jsx y vamos a hacer un RFC que dentro tendrá
Bueno, pues un formulario, una serie de enlaces, puede tener botones que pueden ser de orden inferior o no, pueden ser componentes puros, puede tener además una ilustración, puede tener una cabecera de navegación compartida por diferentes componentes, etcétera, ¿no? Vamos a poner aquí un H1 que será login page. Muy bien, aparte del login page, pues tendremos otra que será la de register, para que nos podamos registrar. Bien, vamos a ir poniéndolo. Y vamos a ponerle aquí un H1 que sea la de register. Dentro de la lógica de nuestra aplicación, pues obviamente podremos navegar del login al register y del register al login, y luego habrá determinadas rutas que estarán capadas a no ser que el usuario no esté logueado, etcétera, ¿no? En la home, bueno, pues tenemos una homepage, ¿vale? Que podríamos tener aquí un pequeño, por ejemplo, dashboard o algo así. Vamos a hacer ya veremos qué podemos ponerle. Vamos a poner aquí homepage.jsx y aquí vamos a hacer un RFC que será nuestra página de home, ¿vale? Nuestra vista home. Lo que en otras cosas que no serían SPA sería al final un HTML más. Y aquí dentro pues podríamos ponerle un H1 que sería homepage. Y aquí podríamos poner un H2, por ejemplo, que pusiera algo así como access to your tasks. Y que podría ser luego un enlace o a lo mejor un pequeño o dashboard, no sé, vamos a poner aquí un dashboard. Le pondremos luego un dashboard seguramente con información sobre las tareas, etcétera, y podemos reutilizarlas, etcétera. Bien, aparte del home, pues a lo mejor tendríamos que poner también una ruta que estuviese relacionada con por ejemplo, una de tareas, con tasks, ¿no? Entonces, dentro de tasks, aquí dentro, pues haríamos un task page. Y será básicamente la página en la cual se mostrará esa lista de tareas. En vez de en el app.js se cargará la ruta que toque, ¿vale? En este caso el task page o la home page, etcétera. Vamos a cargarlo y lo vamos a rellenar. De momento estamos haciendo un poco la plantilla y una organización más o menos adecuada para luego, y si quisiéramos añadir nuevas páginas o nuevas vistas, las añadiríamos aquí. Entonces aquí ya podríamos poner aquí lo siguiente, que sería bueno, realmente podríamos poner aquí directamente task list, ¿vale? Eso podríamos ir poniendo. Task list, a ver si nos lo trae. No nos lo trae. Vamos a verlo dentro de los components, dentro de los containers. El task list es este de aquí. Nos copiamos el nombre del componente, task list component. Nos vamos al task page. Lo ponemos y lo cerramos. Ahora obviamente este elemento no existe. Tendríamos que importarlo. Y si no nos lo pone, lo tendremos que poner nosotros. Aquí estaría, ¿vale? Entonces, la idea de esto es que cada página esté asociada a un concepto concreto, que podamos navegar a la misma, cada vista asociada, por lo tanto, a un componente. Entonces, realmente las vistas o las páginas son componentes. Componentes a los cuales vamos a poder navegar, que le vamos a poder pasar props, que van a poder recibir información, por ejemplo, van a poder acceder al estado de la aplicación, por ejemplo, para poder pasar información a los componentes de orden inferior, ese tipo de cosas. Entonces, la idea principalmente, por lo tanto, es tener un controlador y una vista, un controlador de una página que a la vez tiene un modelo asociado, unos datos que tiene que actualizar. Y luego esa página, realmente esa vista internamente tiene otro controlador con otra vista, con un modelo de datos que puede ser un estado propio, unos props o un acceso compartido a determinada información. Por lo tanto, esa es la manera en la cual vamos a intentar organizar nuestros proyectos. Vamos a intentar tener componentes de tipo contenedor que van a tener, digamos, la lógica y la información que no tienen los puros, y luego vamos a tener componentes de tipo página o vistas que van a ser los que carguen
a los componentes de tipo contenedor, que a su vez cargarán los componentes puros. Entonces, digamos que hay como esos tres niveles: vistas y páginas, contenedores y puros. La diferencia principalmente entre una vista y un componente contenedor es simplemente que una vista puede tener varios componentes contenedor, mientras que un componente contenedor lo que hace es englobar un componente puro internamente para pasarle determinada información y determinada lógica. Entonces, luego las operaciones digamos, las operaciones más o menos complejas estarían asociadas al componente contenedor, mientras que la vista simplemente sirve para pintarlos. Esa es un poco la idea. De manera que son mucho más reutilizables, mucho más fáciles de expandir, y por lo tanto, cada vez que nosotros quisiéramos añadir nuevas funcionalidades a la aplicación, podríamos añadirle nuevas páginas y luego nuevos componentes de tipo contenedor o componentes puros que se puedan reutilizar. El modelo de datos o los datos que vamos a gestionar. En este caso tenemos, digamos, estas firmas de datos, que pueden ser las interfaces o las clases o los enumerados o lo que queramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí el levels enum o, por ejemplo, esta clase que es task. Pero realmente el modelo, más que a la firma del aspecto que tiene que tener los datos de esta aplicación, está más relacionada con el estado de la aplicación o con el estado privado de los componentes. Entonces, la idea principalmente que tendremos que ir haciéndonos ya es que el modelo, al final, está asociado a unos datos que se tienen que representar en la vista a través del controlador. Entonces, el modelo puede ser muy privado a nivel de componente o puede ser global. El otro día estuvimos viendo en otra de las sesiones uno de los hooks, que era el de contexto, cómo podíamos pasar información a elementos de orden inferior, o lo vimos un poquito por encima, pero sí más o menos le echamos un ojo. Y la idea, por lo tanto, es un poco la misma, es decir, cómo componentes de orden superior pueden pasar información o actualizar el modelo, actualizar la vista de componentes de orden inferior a través de los datos que tienen. Entonces, habrá dos maneras de gestionar todo esto: a través de hooks o a través de Redux, que básicamente es una herramienta que se va a utilizar para actualizar el estado global de la aplicación y que los componentes puedan estar actualizados constantemente y sus vistas estar actualizadas y sus controladores actualizados con los datos adecuados constantemente. Bien, dicho todo esto, por lo tanto, dentro de nuestras aplicaciones es importante tener en cuenta que bueno, al fin y al cabo, esto es una organización, no es como en Angular, por ejemplo, en el cual se trata de un framework bastante cerrado, en los cuales los componentes están muy claramente identificados como son, tienen unas anotaciones de TypeScript muy específicas. Aquí React como librería es mucho más abierta y por lo tanto tenemos componentes de tipo de clase, tenemos componentes de tipo de función, pero en esencia siempre se reducen a lo mismo, se reducen a modelo, a la vista y al controlador de la vista asociado al mismo. Entonces, bueno, pues básicamente cuando nosotros queremos mostrar esa información que mostrar en una base de datos, eso es el modelo. Entonces, esa información, ¿de dónde viene? Podemos hacer peticiones HTTP. ¿Quién las va a hacer? El controlador. Entonces, lo que tendremos que hacer es asociar determinadas lógicas, que lo haremos en sesiones posteriores, para poder, por ejemplo, desde el controlador, que actúa al fin y al cabo como un middleware entre la vista y el modelo, para poder tener esos datos que pueden estar persistidos también a través del local storage, el session storage, es decir, dentro del propio navegador, es información que está dentro del navegador, o es información de un estado global de la aplicación, o es información que se tiene que traer de una base de datos persistida en un servidor, ya sea Mongo, ya sea SQL Server, ya sea Postgres o lo que sea. ¿Y a través de qué lo hace? A través de una serie de endpoints, por ejemplo, de una API RESTful accesible montada con Next.js o con Spring o con Flask, por ejemplo, en caso de Python o con .NET, sería indiferente. Entonces, el controlador lo que haría sería peticiones HTTP a ese punto, traería los datos, actualizaría o gestionaría el modelo y actualizaría, por lo tanto, la vista con esos datos. Esa va a ser la idea. Entonces, ¿cuál va a ser la herramienta que utilizaremos para esas gestiones de peticiones HTTP? Bueno, la podemos ir instalando ya. Básicamente es a través de npm install Axios. Axios será la herramienta que utilizaremos para hacer peticiones HTTP. Tendremos una sesión dedicada únicamente a esto, pero bueno, podemos ya instalarlo. Lo recordaremos en la sesión adecuada. Pero básicamente esto lo que hará es traernos los datos, es decir, el modelo que nosotros tenemos asociado a unos datos que vengan desde fuera.
que es como realmente funcionan las aplicaciones. Y por lo tanto, si estamos incluso en tiempo real, el controlador tendrá que utilizar mecanismos distintos para poder actualizar la vista en tiempo real a través de la gestión del estado eficiente de cada uno de los componentes o el estado global de la aplicación a través del modelo de datos que le hayamos dado o los datos de donde vengan. Bien, entonces es importante, por lo tanto, una buena estructuración. Una de las cosas más peligrosas, entre comillas, que tiene React es la desestructuración que podemos tener. Entonces, si realmente no hay una definición concreta de qué es un componente como tal, tú le das la finalidad a ese componente, puedes pensarlo como un componente puro, por lo tanto no tiene un estado privado, puedes darle una funcionalidad de componente de tipo contenedor, cual por lo tanto a componentes puros de orden inferior le va a pasar información y los datos y la lógica la va a tener él. Y luego tenemos los componentes vista que nos va a ayudar a organizar cómo navegamos dentro de la aplicación. Esos tres niveles te ayudarán en principio a poder mantener la aplicación de una forma un poquito más eficiente, poder poner puntos de ruptura mucho más claros a la hora de depurar nuestro código y luego también te va a ayudar principalmente a hacer crecer la aplicación y mantenerla dentro de 1, 2, 3 años cuando tengas que recordar, vale, la página de login que tenemos, pues tenemos el contenedor del formulario de login, pero también tenemos luego otra página asociada al registro, pero tenemos otra página asociada a la home y cada una va a cargar una serie de datos. Y luego estos serán cargados a través del sistema de enrutado de React Router que, como decía antes, mostraremos en otras sesiones. Pero te va a ayudar a ir creando y estructurando de una forma mucho más eficiente nuestra aplicación. Entonces, ahora mismo en nuestra aplicación que estamos haciendo, bueno, estamos utilizando muchos componentes para hacer algunas vistas, etcétera. Todas estas cosas luego las iremos reduciendo. Haremos una versión de este proyecto solo con aquellas cosas que nos interesan. Aquí yo estoy añadiendo, obviamente, ejemplos de hooks, ejemplos de lifecycle, estamos añadiendo también, por ejemplo, temas de estilos que a lo mejor luego tenemos que cambiar un poco. También tenemos componentes puros asociados a formularios, a childs, todas estas cosas las iremos quitando y lo dejaremos netamente en el proyecto final de este curso. Pero lo que estamos intentando hacer es ya crear estos elementos en las carpetas correctas, porque realmente los podríamos haber creado a la altura del app.js, como podemos ver aquí. Este app.js es el componente que carga el resto de componentes, el componente inicial del cual teníamos constancia desde el index.js. Entonces, básicamente, podemos tener esto muy desestructurado. Podríamos tener archivos JS en cualquier sitio que devolviesen elementos JSX en cualquier momento. Cualquier función realmente en React puede devolver elementos JSX. Entonces, tenemos que tener más o menos organizado dónde están esos componentes, cómo se acceden, en qué carpetas van a estar. De esa manera vas a saber la utilidad que tiene cada uno de esos componentes y no es cualquier cosa. Vale, yo sé que la login page es una página, es un componente tipo página, pero ¿en qué difiere realmente el componente login page de un botón? De nada, realmente los dos son componentes, pero la funcionalidad que yo le voy a dar, la voy a especificar también a través de la estructura, de la arquitectura que le estamos dando, pero al mismo tiempo también dentro la funcionalidad del propio controlador del mismo. Va a tener datos o los va a obtener desde los props. Esa es la idea y la finalidad de esta organización. Por lo tanto, componentes, container y pure, ¿vale? Y luego finalmente vistas o páginas para asociar a componentes a los que son navegables. Bien, dicho esto, por lo tanto, hasta aquí la sesión de hoy, en este caso esta sesión número 11, y nos vemos en la siguiente sesión.